En 4 ocasiones se ha suspendido parcialmente el servicio del Metro de Santiago durante esta semana, siendo la principal causa la presencia de personas en la vía. Paralelamente, durante la mañana se registró una riña en la estación Franklin que terminó con una persona apuñalada. Para abordar estas incidencias en el tren subterráneo de la capital, tomamos contacto con Juan Pedro Sepúlveda, académico de la Universidad de Santiago. Juan Pedro, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo está? Bien, Juan Pedro, bueno, dejando claro que acá hay un tema de salud mental que hay que abordar, por supuesto, de una manera importante, esto también tiene otro aspecto que se refiere a la seguridad en el principal sistema de transporte de la capital, en el sistema subterráneo, en el metro. La primera mirada que tienes como académico de lo que ha ocurrido estos días, sobre todo con 4 incidencias de este tipo en tan solo un par de días. Sí, bueno, podríamos distinguir los problemas que han existido desde dos perspectivas. Uno podríamos llamarlo desde la perspectiva del desgaste de material, por decirlo, un problema de hardware que existe hoy en Metro, que tiene que ver con la antigüedad de las líneas, ¿ya? Y que eso ha traído algunas fallas en las últimas semanas. Pero también en simultáneo hemos tenido algunos otros inconvenientes que tienen que ver con lo que usted menciona, el tema de personas en las vías y estas peleas con cuchillo, digamos, que han habido. Eso evidencia también desde otra perspectiva un problema, podríamos decir, de software, que tiene que ver con el protocolo, con los planes, digamos, reactivos para cómo enfrentar estas situaciones que se presentan el día de hoy en el metro. Por lo tanto, yo diría que son dos caminos, son dos puntos, digamos, que hay que enfrentar y que, bueno, efectivamente hacen el día de hoy y tienen un impacto importante en la operación de metro y con un impacto sobre cientos de miles de personas en las horas punta. Claro, y la parte estructural, digamos, como hardware, como decías tú, quizás la implementación de estructuras para evitar que personas ingresen en la vía puede ser más de largo aliento, ya vamos a abordar eso, pero comencemos por lo que podría quizás aplicarse de manera más simple, como podrían ser protocolos de seguridad, respecto a lo que también se hace en otros países. ¿Cómo se podría abordar las situaciones que hemos visto en estos días en nuestro país? Acá una persona con un arma blanca termina apuñalando a otra en la mañana, la presencia de personas en las vías también. ¿Qué se puede hacer que sea más rápido desde el punto de vista logístico? Sí, bueno, es un tema complejo. Yo creo que efectivamente tenemos que ver la forma de generar planes para que, primero, tratar de evitar que estas cosas sucedan, por un lado, y para eso está como lo que comentaba usted, el tema de las puertas de andén, que es una solución para poder evitar este tipo de problemas de que haya personas en las vías o que tiren cosas dentro de las vías también. Eh, pero claro, finalmente la sorpresa un poco que da es el impacto que tiene en la cantidad de estaciones de metro que se ven afectadas por estos problemas y además el tiempo que nos demoramos en volver a la operación normal. Y por lo tanto yo creo que ahí tenemos que ir mejorando de alguna forma estos planes reactivos, estos protocolos de emergencia para poder tratar de efectivamente hacer que estos planes sean más resilientes, porque en el fondo nos encontramos con un problema que tiene un impacto de 1 hora y media, justo en horario punta, y por lo tanto todo eso afecta de manera considerable a, como le comento, cientos de miles de personas. Entonces, yo creo que efectivamente hay que trabajar por los dos caminos. Por un lado, el tema del desgaste, de la mantención, que tiene que ir, a mi juicio, desde una perspectiva más bien predictiva, de anticiparse a las fallas. Y por otro lado, también todo lo que tiene que ver con estos eventos de seguridad. Pero otro punto que yo creo que es relevante también es darnos cuenta que los planes que existen el día de hoy, al parecer, no están dando el resultado que se espera, porque efectivamente hemos visto estas últimas semanas una gran cantidad de incidentes, por un lado, y además el tiempo en que se demoran, digamos, en poder recuperar el funcionamiento normal de metro es alto. Y eso tiene un impacto, bueno, en todos los usuarios, en sus viajes hacia sus trabajos, hacia el colegio, hacia las universidades, y tiene un impacto también, genera, a mi juicio, una crisis de confianza por parte del usuario del transporte público en Santiago. Claro, lo que vimos de hecho en estas experiencias de esta semana, lamentablemente solamente hoy hubo 2
incidentes que tomaron alrededor de 2, 3 horas aproximadamente en resolverse. El último, ahora durante la tarde, pasó cerca de las 2:30 de la tarde, un poquito antes de las 3, y a las 5, recién minutos antes de las 5, se había retomado el servicio en las dos estaciones. Entonces, ¿qué pasa cuando, sobre todo en la línea 1, que es la que cruza la capital, se suspende el servicio durante un tiempo? ¿De cuántas personas estamos hablando que son afectadas y cómo eso también afecta al transporte en terreno, arriba, en superficie? Claro, yo diría que se provoca un efecto tsunami, por decirlo, dentro de la red de transporte. En el día se mueven por metro aproximadamente 2,2 millones de personas. Estamos hablando que en horario punta deben ser aproximadamente entre 300.000 y 400.000 personas que se están moviendo en hora punta mañana y punta tarde. Por lo tanto, estamos hablando de una gran cantidad de personas. Y en particular, la línea 1 de metro es la columna vertebral, digamos, de esta línea, digamos, de esta red de transporte. Y por lo tanto, cuando sucede algo, como te digo, sucede este efecto tsunami, que salen las personas hacia la superficie buscando formas, digamos, de poder desplazarse, digamos, para poder llegar a sus destinos. Y eso naturalmente tiene un impacto, porque nos damos cuenta que tiene un impacto en los tiempos de desplazamiento, en temas de seguridad muchas veces también, porque las personas tienen que desplazarse en lugares que no conocen probablemente mucho, las micros pasan llenas, tienen que estar esperando poder subirse a una micro sin tener mucha certeza de si esa micro los va a dejar en el lugar que ellos quieren llegar. Por lo tanto, sí, yo creo que vemos con, no sé, decirlo con tristeza, digamos, que efectivamente el impacto es muy fuerte, y los planes que existen no dan abasto, no son suficientes, lamentablemente, hablando desde el punto de vista de que suceden los eventos por un lado, pero también en simultáneo de que cuando estas cosas pasan, la resiliencia, la capacidad de metro de poder volver a funcionar, digamos, de forma normal, también es muy lenta y muy escasa en capacidad. Las micros que están arriba tampoco dan abasto, y por lo tanto quien se ve finalmente afectado es el usuario, que dice otra vez pasa lo mismo, que no confía mucho en las respuestas que da Metro, por ejemplo. Entonces yo creo que eso genera también en el fondo, como te comentaba, una crisis de confianza que yo creo que es importante hacer el esfuerzo de poder recuperar. Sí, escuchábamos también declaraciones de las autoridades de Metro que hablaban de esta posibilidad de poner estas mamparas que hay en las líneas nuevas, ¿no? Que Claro. justamente calzan con la puerta donde se abre el tren, que tiene una logística quizás más compleja de instalar, pero sí una posibilidad cierta de poder empezar a implementarla en las líneas más antiguas de la capital. ¿Qué tan viable es eso? Y según tu conocimiento académico al respecto, también, ¿cuánto tiempo podría tomar implementarlo en toda la red de Metro? Sí, bueno, en las líneas más nuevas eso ya existe. Por ejemplo, en la línea 6 eso ya está funcionando, está operativo, y es cierto que en las líneas más antiguas eso no sucede. Bueno, ¿cuánto tiempo? Yo creo que es un tema que efectivamente eh, es variable a mi juicio, depende del grado de inversión que se ponga en esto para poder tratar de resolverlo a la brevedad posible. Tenemos que entender y darnos cuenta que Metro es una estructura fundamental, es una columna vertebral en la red de transporte de la región. Por lo tanto, es fundamental que esté funcionando de la mejor manera posible, de la forma más óptima posible. Por lo tanto, tratar de hacer estas inversiones con la mayor rapidez posible, yo creo que es fundamental. Hay que tener un plan de inversión para poder lograrlo y hacerlo de forma, ojalá, lo más rápido posible. No sé cuánto tiempo, algunos meses podría ser. He visto por ahí que hablan de 2 meses, un mes por estación para poder terminar eso, pero claro, yo creo que si es que efectivamente se, se usa o existe un cierto grado de urgencia, diría yo, podríamos tratar de hacerlo mucho más rápido de lo que se presupuesta aparentemente el día de hoy.
Claro, cuando estamos viendo que en 2 días tenemos 4 eventos de este tipo, 4 situaciones de emergencia, donde también lo que se busca es resguardar la seguridad de las personas que transitan por el metro y evitar que personas puedan acceder a las vías. Juan Pedro, pero también lo que hemos visto han sido temas de seguridad. Recordemos que el metro era uno de los medios de transporte y sigue siendo uno de los mejores evaluados por la ciudadanía, pero además era uno de los considerados más seguros. Hoy esa percepción ha ido cambiando, hemos visto lo que pasó en Franklin también esta mañana, donde se apuñala a un hombre, también situaciones de asalto, de venta y compra de productos que terminan en uso de armas de fuego. ¿Cuál es la percepción de la seguridad y la realidad también que se vive hoy en el Metro de Santiago? Sí, es compleja, completamente compleja. Aquí nos damos cuenta que es muy difícil poder lograr sacar, por ejemplo, a los vendedores ambulantes de algunas estaciones de metro, a los que están dentro de los mismos vagones que también circulan, a pesar de que se dice que no, digamos que no deben estar ahí, lo hacen igual de todas formas. Este evento, digamos, de el apuñalar a una persona en una estación de metro también es sumamente grave. Uno se cuestiona efectivamente si el número de guardias, por ejemplo, que hay es el suficiente en cada estación de metro o si tienen las capacidades, digamos, para poder enfrentar estos problemas que son problemas mucho más graves. Tampoco descarto que se pueda hacer algún grado de inversión en ciertas tecnologías para poder quizás anticiparse a este tipo de problemas, con cámaras, con videos para poder ver si es que existen personas que andan con algún elemento extraño o que anden vendiendo cosas dentro de los mismos andenes o dentro de los vagones. Probablemente usar temas de inteligencia artificial, por ejemplo, podrían ser alternativas para poder, insisto, anticiparse a que sucedan estos problemas tanto desde el punto de vista, yo diría, de problemas de seguridad como los que estamos conversando ahora, pero también desde el punto de vista de problemas técnicos, que también existen sensores, análisis de datos para uno poder anticiparse que ocurran estas fallas como la del incendio que pasó en la línea 5, digamos, hace algunas semanas atrás. Por lo tanto, yo creo que sí, efectivamente vemos y estamos notando que hay un problema de seguridad y tenemos que ver cómo resolverlo. Al menos un primer punto de partida podría ser lo que se menciona de estas puertas, digamos, que van a estar en cada uno de los andenes para no dejar que la gente baje hacia las vías. Ese es un camino. Otro es tratar de anticiparse, digamos, a las fallas técnicas y a las fallas externas, por decirlo, usando tecnología, que yo creo que son aspectos que existen el día de hoy y que es completamente factible el poderlos utilizar. Y en el fondo, algo más de largo plazo, un plan de mantenimiento, yo diría, maestro, por decirlo, a nivel de la red de metro, porque, ojo, es tan importante abrir nuevas líneas de metro como que las líneas actuales sigan funcionando de forma óptima. No sacamos nada a conseguir abriendo más líneas de metro cuando comenzamos a tener todos estos problemas. Entonces, Claro. por lo tanto, yo creo que son las dos cosas igual de importantes. Uno es hacer un buen plan de mantenimiento, de protocolos de seguridad para poder garantizar un funcionamiento óptimo y cuando ocurran estos problemas, volver rápidamente a un buen funcionamiento sin que tenga, o sea, obteniendo el menor impacto posible, ¿ya? Pero en el fondo es tan importante las líneas actuales como la construcción de las nuevas líneas y por lo tanto tenemos que invertir como corresponde para cada una de ellas. Sí, Juan Pedro, se han hecho algunas iniciativas en cuanto a seguridad, sobre todo lo que tiene relación con el comercio ambulante. Recordemos estas imágenes donde hace un par de años se produce como el boom de comercio ambulante con estaciones llenas de personas, donde incluso había más vendedores que pasajeros pasando por los pasillos. Y se hicieron en ese momento algunos operativos, se trataron de regularizar algunos puestos, de abrir espacio a los emprendedores. En algunas partes ha resultado, en otras partes vuelve después de pasar el tiempo. Según tu apreciación, ¿cuáles son las medidas que podemos rescatar como positivas y que podrían también seguir replicándose en otras estaciones? Bueno, yo creo que efectivamente es importante hacer un constante seguimiento de poder sacar efectivamente a toda la gente que no está autorizada para poder, por ejemplo, vender sus productos, ya sea en los vagones o en las estaciones de metro, que son las dos cosas que se dan el día de hoy Sí. actualmente. Eh, el,
la mayor fiscalización yo creo que es un punto importante también. Otro que tú indicabas, que es darle espacio a estas personas para que puedan vender sus productos de una manera formal, ¿ya? Yo creo que también es una buena medida, pero lamentablemente veo yo que la solución, a mi juicio, por donde pasa más rápido y donde va a tener mayor impacto y se va a hacer y se va a ver de forma más rápido, a mi juicio, es con más fiscalización en las estaciones de metro y también dentro de los mismos vagones. Porque seguimos viendo el día de hoy, cuando yo me desplazo por metro, sigo viendo vendedores ambulantes dentro de los vagones, por ejemplo. Entonces es algo que continúa sucediendo y que tenemos que ver la forma de poder eh, eliminarlo, porque eso es uno de los factores que provocan justamente estos problemas de seguridad. Por lo tanto, como yo te indicaba, el tema de las cámaras, el tema del analizar los videos, de ir viendo efectivamente para poder anticiparse e ir más rápido para hacer la fiscalización de una manera más focalizada, yo creo que es un aspecto fundamental a mi juicio. Y luego podríamos ver quizás otras alternativas, quizás multas a quienes compran a los vendedores Claro, ese es un dentro de las punto. estaciones de metro, que podría ser otro tema también. Eh, Porque, claro, la gente está vendiendo dentro porque hay Hay gente que gente le que compra, compra. claro. Bueno, entonces, quizás podría ser también otro punto el tema de las multas a las Que, personas, aunque esto probablemente sí. es poco popular. Que es una medida que se ha tratado de implementar también por parte de los municipios con el comercio ambulante, multar a las personas que compran, pero claro, mientras no haya demanda, no hay oferta, como se dice. Entonces, si no hubieran compradores, no habrían estos vendedores ambulantes. Ahora, Claro. sobre la fiscalización al interior del metro, esto tendría que recaer en personal de metro. Se podría trabajar en un proyecto conjunto, por ejemplo, con policía uniformada, con guardias municipales. ¿Dará abasto a la cantidad de comercio ambulante también que vemos en el metro el que ellos utilicen su propio personal para este tipo de fiscalizaciones? Sí, yo creo que, yo por lo que he visto que ha hecho Metro en algunos lugares, es llegar con personal de la municipalidad y de Metro también y carabineros en simultáneo, como una horda de personal de seguridad que llega y que hace una especie de barrido de toda la gente que está ahí, pero da miedo. Cuando uno lo ve, salen todos corriendo, es como es una situación bastante compleja también. Pero sí nos damos cuenta que el personal, solo el personal de Metro no da abasto para hacerse cargo de todas estas cosas. Y tenemos que ver la forma de poderlo enfrentar. Sí podemos utilizar a personal de las municipalidades en donde están cada una de las estaciones, que es una posibilidad, y también personal de carabineros que yo creo que podría estar dando apoyo. El único problema es efectivamente que todo ese personal, todos esos recursos se dedica a esto y se Sí. saca, digamos, de otras cosas. Entonces, bueno, ahí tenemos que ir viendo cómo podemos eh, encontrar este óptimo, por decirlo, de Pareto, donde hay múltiples problemas que hay que resolver. Pero al menos yo lo veo desde esa perspectiva. Y Juan Pedro, Buscar... algunas Sí. opciones quizás como más disuasivas, el hecho de, como tú decías, de poner cámara, pero de evidenciar que hay cámaras en tales lugares, que se está observando el andén o que se está observando el interior del vagón, tener guardias de punto fijo en ciertas partes, también puede ser efectivo, quizás una manera de disuadir, o según la experiencia quizás no funciona en otras partes. No, yo estoy completamente de acuerdo en que eso sí podría funcionar. Eh, de hecho, incluso a lo mejor, bueno, tenemos que ver hasta dónde está este tema de los derechos de las personas con respecto a su privacidad, que también es otro punto que hay que considerar. Pero en el fondo, si fuera posible hacer un seguimiento con cámara a todas estas personas que presentan un potencial riesgo de seguridad, yo creo que podría ser un tema muy relevante, y por lo tanto ya no es necesario contar con tanta gente para hacer fiscalización, sino que va a ser una fiscalización más focalizada, porque vamos a tener ya un indicio de dónde está la persona o en qué vagón se encuentra, y por lo tanto se van a dirigir de forma específica hacia ese lugar, ¿ya? También hay otras opciones que uno podría
sondear también, pero no sé si sean tampoco muy populares, digamos, en el sentido de las mismas pantallas de televisión que están en las estaciones de metro, ir indicando cuidado, digamos que hay personas que están vendiendo, no sé, tratar de dar mensajes probablemente también en ese mismo sentido a los usuarios, a los que están en los andenes, para que no compren o para señalar incluso a las personas que están vendiendo en ese momento en ese lugar, que podría también ser otra forma de disuadir a los vendedores, simplemente mostrándolos a través de una pantalla y indicando que no deben comprarle ningún producto. Claro, que Aparte de la posibilidad que yo te comentaba de multar. de la multa, Sí. digamos, a los compradores. Es algo que incluso están haciendo los partidos de fútbol, ¿ah? Hemos visto que están mostrando en las pantallas gigantes de los partidos cuando hay personas haciendo desmanes y claro, podría ser una alternativa. Ahora, Juan Pedro, en términos internacionales, esto que se está viviendo en el Metro de Santiago, ¿se ha vivido recientemente también en otras redes de transporte de otros países de los que podamos también tomar alguna idea o experiencias? Sí, ese es un tema interesante. Yo creo que Chile hasta ahora y todavía tenemos una red de metro que es relativamente segura en comparación con otros lugares o con otros países. Lamentablemente, las estrategias yo creo que van en el mismo camino que nosotros hemos estado conversando el día de hoy. En el fondo estamos hablando de más fiscalización, siempre presencia policial o de guardias dentro de las estaciones de metro, el seguimiento con el tema de las cámaras a las distintas personas o a los riesgos de seguridad que se encuentran dentro de los vagones o de los andenes. Y por lo tanto, por ahí debería estar la solución. A lo mejor existen otras que en este momento desconozco, pero al menos esas son las que a mí me ha tocado ver, porque en el fondo estamos hablando de personal que hace fiscalización. Pueden ser dos, tres, o cinco, o siete, o 10, pero a mí lo que me ha tocado ver en otros países es principalmente eso. Es gente que fiscaliza, que verifica que hayas pagado tu ticket de metro, que esté todo en orden, por ejemplo, y que, bueno, tal vez también hay un tema importante de cultura que probablemente en otros países no hay tanto fiscalizador como probablemente en Chile debería haber el día de hoy para minimizar todos estos riesgos. Claro, un tema de largo aliento entonces que vamos a estar siguiendo de manera muy atenta. Juan Pedro Sepúlveda, académico de la Universidad de Santiago, gracias por conversar con nosotros. Un gusto, que esté muy bien. Buenas tardes.